Hoy voy a tratar un tema muy interesante sobre las armas. Fíjense que es un tema muy interesante porque quiero recordar cuando hubo el reparto agrario, cuando inició el reparto agrario, después de que se dotó de tierras y aguas a los ejidatarios, les entregaron armas el gobierno. Les entregaron para que tuvieran la defensa de las tierras que les había repartido y y que pudieran defenderse contra los ataques de los mismos hacendados a quienes les quitaron tierras para dotar a los ejidos y armaron las defensas ejidales con el fin de que protegieran a los ejidos. Y, y cada año les venían a hacer la revisión del parque, de las balas, los dotaron con rifles, con algunas armas, pero fueron perdiendo los ejidatarios esas armas porque de repente se echaban sus, sus tequilas, sus aguardientes, y ya con esos aguardientes, esos tequilas en el estómago, sacaban las armas y las disparaban. Entonces, cuando venía la revisión por parte del ejército, tenían que justificar el por qué gastaron esas municiones, ese parque o esas balas. Entonces, se fueron retirando poco a poco las armas con que los ejidatarios podían defender sus, sus dotaciones de ejido. Aquí en Apaso el Grande, uno de los últimos de las guardias rurales que existió fue la de Coachití. Todavía me tocó conocer algunos hermanos campesinos ya de más edad que todavía sacaban sus armas y las alistaban para cuando viniera la revisión del ejército para que justificaran cuántas balas cuántas balas habían gastado y las razones por qué las habían gastado. Fue uno de los últimos seguidos que me acuerdo que tenía sus armas, pero ¿qué creen? Les comparto este video porque creo que es interesante. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos eh, nos menciona en su artículo 10 que todos los mexicanos tienen el derecho a poseer un arma para defenderse, un arma en su domicilio, de las que no sean del uso exclusivo del ejército. Hay armas prohibidas, obviamente, porque están reservadas al, a las Fuerzas Armadas. Yo presento esta escopeta. Esta es una escopeta de, de calibre 20, de doble tiro. Por cierto, se quebra muy bien, está muy bien diseñada, es de doble tiro. Y bueno, quiero referirme, desde luego el artículo 10 de la Constitución te dice que puedes tener armas, tienes que hacer ciertos trámites, cubrir ciertos requisitos, que no tengas antecedentes penales, que no tengas problemas psicológicos y que hagas una serie de trámites ante las instancias correspondientes. Desde luego es ante la Secretaría de la Defensa Nacional, y que tu arma vayas y la compres desde luego en donde hay los centros autorizados para la venta de esas armas y que están también dentro de las tiendas del ejército. Yo me refiero y me quiero referir a, a las prerrogativas que todavía tienen los ejidatarios, los comuneros, los jornaleros y los jornaleros agrícolas. Ellos tienen la prerrogativa de poder portar un arma en su parcela, de poseerla en su casa y inclusive de portarla de su casa hacia la parcela o hacia donde ellos desarrollan sus actividades. Así lo dice una ley que se llama Ley de Armas de Fuego y Explosivos, en el artículo 9, en la fracción 2, y en el párrafo segundo, que habla precisamente de que los ejidatarios y los comuneros
los trabajadores agrícolas podrán, con el simple hecho de demostrar que tienen esa calidad, pueden portar armas. Y luego aparte hay alguna jurisprudencia que habla, porque en un principio había la no interpretación total o exacta de que hacía el artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en referencia a que los ejidatarios podían, los ejidatarios, los comuneros, los trabajadores agrícolas, podían portar las armas de fuego en sus parcelas, pero obviamente es pensar que ellos iban a trasladarse de donde vivían hacia las parcelas. En ese lapso, pues quedaba medio en lo oscuro los derechos que tenían los trabajadores agrícolas o a los que se refiere el artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, donde les da la prerrogativa a estas personas. Entonces había un oscuro entre la parcela donde desarrollaba él su trabajo y su casa. Imaginémonos los centros de población donde tiene la casa el ejidatario o el jornalero o el comunero, y que en el traslado de su casa hacia la parcela algunas veces llegaron a detener a algunas personas y les fincaron responsabilidades como delito. Entonces, a través de los amparos que promovieron, bueno, salieron jurisprudencias, tesis aisladas, y luego las jurisprudencias donde ahora la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de que también están autorizados para portar esas armas de la casa donde viven al lugar donde trabajan, a la parcela donde trabajan. Y yo quiero compartirles esto porque creo que es interesante cuando se habla en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que solamente podrán portar pistolas 22, rifles 22, escopetas de cualquier calibre que no rebase el 12 y hasta de 3 cañones. En este caso es un arma es una escopeta de 2 cañones, y dice que no rebase los 635 milímetros de largo en el cañón. Esta escopeta tiene alrededor de cañón, tiene alrededor de lo que son 690 milímetros. En la ley dice que son 635 milímetros lo mínimo que debe de tener una escopeta. ¿Y por qué razones da esa regla? Porque cuando tú tienes una escopeta recortada, entre más cortita está, es más peligrosa, y más cuando es de doble cañón. Entonces tú lo que debes de pensar es tener un arma que cumpla lo que mandata esa ley, que sea de cañón largo, no recortado. La delincuencia sencillamente y el ejército tienen las armas recortadas por la efectividad. Decía un amigo que yo tenía en Gobernación que cuando quisieras tener un arma en tu casa para la defensa, que no te confiaras de una pistola, así cuando fueras un buen tirador, que tuvieras un tino, que fueras un experto en usar una pistola, porque el nerviosismo cuando van a afectar a tu familia es tanto que es muy difícil que tú des en el blanco. Más sin embargo, aunque seas buen tirador, pero más sin embargo una escopeta recortada, y más si es del 12, recortada y que sea de 7 tiros, pues te imaginas, tú apuntas hacia un lado y se va a extender hasta para poder afectar a 10 personas. Esas son las razones por las que no se permiten que se tengan ese tipo de armas. Por eso dan esas especificaciones. Y bueno,
Yo les comparto esto porque creo que es necesario que conozcamos. Hay muchos robos de tractores, allá en las parcelas se han robado los tractores en el camino. Y bueno, que sepas que tú puedes portar un arma de estas, una escopeta, o una pistola 22, o una... eh, hay algunas otras armas que puedes portar cuando eres ejidatario sin necesidad de las licencias necesarias, que sí las tiene que hacer cualquier otro ciudadano, pero que tú como ejidatario, como jornalero, como comunero, tú puedes tener esa posibilidad de portarlas sin los permisos, porque ya de por sí la ley te autoriza. Y bueno, eh, eh, son armas que uno debe de tener en su casa, porque así lo dice la Constitución, para tu defensa, la defensa de tu familia y de tu patrimonio. Y bueno, yo les comparto esta arma que está muy bonita. Esta arma se utiliza normalmente para cacería de palomas. Es un arma muy hermosa porque aparte aparte de tener los dos cañones, este, tiene, eh, tiene, estaba batallando ya para meter los dos tiros. Eh, Tiene algunos dibujitos muy hermosos. Y bueno, eso es parte de lo que uno debe tener en la casa aquí para la defensa, más los que vivimos en el campo. Entonces yo les comparto esa información para que aprovechen los beneficios que te da la ley, las prerrogativas, las ventajas que te da la ley sobre otros ciudadanos cuando eres gente del campo. Aprovéchalas, no estés desarmado. Desde luego, si te gusta el trago, cuando pienses en el trago no pienses en las armas, porque las armas y los tragos no se llevan bien. ¿Y para qué quieres dificultades? La vida es tan hermosa cuando vives sin problemas. No los busques, pero sí trata de protegerte. Trata de proteger tu patrimonio, que mucho cuesta, tu tractor que tardaste muchos años en pagarlo o que lo debes todavía, y por desgracia los tractores no tienen seguro. ¿A qué nos exponemos todos los productores los que trabajamos en el campo? Cómprate una armita, trae tu certificado de derechos agrarios ahí, tu, tu contrato de aparcería, porque pues, eso te justifica el que tú tengas un arma de las que te autoriza el artículo 9 de la Ley Federal de Armas y Explosivos. Entonces, pues hay que revisar esa normatividad y estar dentro de ella para poder proteger nuestro patrimonio y a nuestras familias. Saludos, amigos, yo espero que esto les haya servido de algo. Un poquito con los nervios de meterle ahí la bala. No es por estar grabando, por estar frente a la cámara, pues no es sencillo, pero es un arma les decía, muy bonita. Además que esta arma la pueden cargar en cualquier parte. Tiene su estuche. Ya hay que siempre a nuestra familia enseñarle a disparar un arma porque en determinado momento se necesita. Más vale proteger la vida de nuestras familias y del patrimonio. Y después pues enfrentamos la cuestión legal, pero siempre cuidando, preparándose precisamente para que estemos exentos de las penas que impone la ley. Ahí está, amigo. Lista. Tiene su segurito, un seguro este, para que no se dispare sola. Y sobre todo, mantén estas armas alejadas de los niños. Y bueno, en una parte en la casa donde rápido la puedas sacar si vives en el campo, como en mi caso, y que no esté al alcance de los niños por los accidentes que puede haber. Amigo, hasta luego. Espero que esto te haya servido o te sirva de algo.